Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy, Alex lleva a Tuna y al bebé Henry a la casa de su madre para una simple comida de Año Nuevo, no para escapar de los problemas, sino para respirar entre té caliente, comida suave y reglas familiares tranquilas. Tuna habla honestamente sobre un deseo para el año paz sin miedo convirtiéndose en una rutina, y por una vez Alex no carga todo solo. Si disfrutas de momentos familiares curativos de la vida, no olvides suscribirte. Empecemos. Alex fue a buscar a Tuna un poco antes del mediodía, no con urgencia sino con la calma de alguien que ya había decidido cómo debería sentirse el día. Abrió la puerta de bambú silenciosamente y esperó hasta que ella salió con Henry acurrucado contra su pecho. «Vamos a comer a casa de mi madre», dijo solo almuerzo nada complicado. Tuna parpadeó, tenía la costumbre de tensarse antes de saber por qué estaba ocupada. Tuna preguntó, «¿Será feliz?». Alex respondió, «Y necesitas una comida caliente sin estar de pie junto a la estufa». «Tú». Na miró el sombrero de Henry y lo ajustó con la punta de un dedo. Henry la miró tranquilo y curioso. Entonces giró su mejilla hacia su bufanda. Finalmente ella asintió. «De acuerdo», dijo que nos iríamos. Alex llevó la bolsa de Henry y la pequeña cesta de regalo. Tuna había preparado fruta y unos trozos de bonchong cuidadosamente envueltos. Colocó todo con cuidado en el coche para que nada se aplastara. Luego abrochó a Henry con la misma paciencia que usaba para cada pequeño control de seguridad en el camino. La ciudad se movía a un ritmo más lento, las puertas estaban abiertas. La gente estaba de pie en los jardines delanteros, saludando a los vecinos. Las decoraciones rojas colgaban en las entradas brillando contra la luz invernal. Tuna lo observó todo por la ventana y se dejó respirar cuando llegaron. La madre de Alex abrió la puerta antes de que llamaran. Vestía ropa sencilla de fiesta, el pelo recogido con pulcritud. Su expresión se calentó en el momento en que vio entrar a Henry. «Entra», dijo en voz baja. «Feliz Año Nuevo». «Feliz Año Nuevo», respondió Tuna inclinando la cabeza ligeramente. Alex asintió. «Feliz Año Nuevo, mamá». La madre de Alex se estiró hacia Henry con manos expertas. «Déjame abrazarlo. Ustedes dos lávense las manos primero». Tuna dudó durante medio suspiro y luego le pasó a Henry. Henry parpadeó una vez al ver los nuevos brazos y luego se acomodó rápidamente con la mejilla apoyada contra el mayor. El hombro de la mujer, la madre de Alex, lo mecía con un ritmo constante como si su cuerpo recordara el movimiento sin esfuerzo. «Él es más pesado», ella dijo satisfecho. «Bien, está creciendo bien». «Tú». Na sonrió tímidamente. «Come bien», la madre de Alex señaló hacia la mesa. «Siéntate, no te quedes de pie como los invitados. Hoy es Ted». Tuna se sentó e inmediatamente miró hacia la cocina, instintivamente lista para ayudar. La madre de Alex se dio cuenta y le hizo un gesto para que se sentara. «No», ella dijo, «ayuda». Sentándose las mejillas de tú. Na se calentaron. Juntó las manos en su regazo insegura de qué hacer cuando no estaba trabajando. Alex sirvió té y puso una taza frente a ella. «Escúchala», murmuró casi divertido. Tuna sostuvo la taza con ambas manos. El calor se trasladó a sus dedos. Tomó un sorbo y sintió que sus hombros se aflojaban en la cocina. La madre de Alex se movió con calma. Una olla hervía a fuego lento. Las verduras se enjuagaron y colocaron un tazón pequeño de comida. Estofada calentada en la estufa, nada extravagante, pero todo limpio y pensativo. Henry se removió una vez y luego se quedó en silencio nuevamente mientras la madre de Alex ajustaba el borde de su manta. «Has, he estado durmiendo mejor», le preguntó a Tuna mientras ponía un plato en la mesa. Tuna asintió. «Mejor. La casa se siente tranquila». La madre de Alex dio un pequeño asentimiento de aprobación. «Bien.
Una casa tranquila ayuda al corazón de una madre. Tuna bajó la mirada hacia el té por un segundo tragando emoción. La amabilidad todavía le hacía eso. Alex se sentó junto a Tuna lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su hombro cerca del suyo. No habló mucho, lavó las manos de su madre, observó a Henry dormir. Observó la postura de Tuna como si confirmara que en realidad estaba descansando cuando la comida estuvo lista. La madre de Alex se sentó frente a ellos y habló con autoridad gentil. «Coman despacio», dijo sin prisas. «El primer día debe comenzar caliente». Tuna asintió. Sí, comieron la sopa caliente. Tuna de adentro hacia afuera. Se dio cuenta de que no había comido bien esa mañana, aquí con alguien, insistiendo, se sentara y masticara lentamente su cuerpo. Finalmente escuchó la madre de Alex, contó pequeñas historias entre bocados. Habló de Alex cuando era un niño despertándose demasiado temprano en las mañanas del TED para buscar dulces antes de que los adultos estuvieran completamente despiertos. Describió cómo una vez intentó esconder un pequeño alijo de dulces debajo de un cojín y luego fracasó porque no podía dejar de sonreír. Alex frunció el ceño y murmuró, «Mamá». Pero no había enojo real en eso, solo vergüenza que lo hacía parecer más joven de lo que Tuna lo había visto jamás. Tuna rió suavemente, le sorprendió lo fácil que fue. Miró a Alex y lo vio relajarse gradualmente como si cada historia aflojara un nudo. Dentro de él, Henry se despertó brevemente e hizo un pequeño sonido. La madre de Alex lo meció tarareando en voz baja. Henry la miró a la cara y luego curvó sus dedos alrededor del borde de su manga. La mujer mayor sonrió y besó su frente suavemente. «Déjalo quedarse conmigo», le dijo a Tuna, «come tú». Tuna comenzó a alcanzar a Henry por costumbre, pero se detuvo cuando vio cuán firmemente la madre de Alex lo sostenía. La mujer mayor lo meció, hasta que sus párpados se suavizaron como si hubiera tenido todo el tiempo del mundo. Alex observó desde el otro lado de la mesa. Su mandíbula se aflojó un poco. Por una vez, no era el único adulto que mantenía unida la habitación. Tuna sintió ese cambio. También hizo que el té supiera más cálido, como si su cuerpo pudiera descansar aquí. Los ojos de Tuna escocieron. Bajó la mirada a su tazón y dio otro mordisco para no llorar. Por algo tan simple como ser cuidada después del almuerzo. La madre de Alex sirvió más té y acercó un pequeño plato de fruta un poco dulce. Dijo para un dulce comienzo. Tuna tomó una rebanada y luego se detuvo de disculparse por tomarla. Hoy es TED, sentarse, comer, dejar. El cuerpo descansaba. Alex se inclinó ligeramente hacia atrás, finalmente luciendo como si no estuviera cargando el día sobre sus hombros. Tuna notó el cambio y se sintió agradecida por ello. Afuera, un solo petardo sonó en algún lugar lejano. No fue lo suficientemente cerca como para asustar a Henry. Era solo un recordatorio de que la festividad existía más allá de esta habitación. La madre de Alex sonrió. «Buena suerte», dijo Tuna. Sonrió también más tranquilo. Henry había sido devuelto a ella una vez que se acomodó de nuevo, y sintió la calidez de la habitación instalarse en su pecho. No necesitaban una celebración ruidosa, no necesitaban muchos invitados. Una mesa, té caliente, un bebé durmiendo seguro y unas cuantas historias suaves fueron suficientes para hacer que el día se sintiera como un verdadero comienzo. Después del almuerzo, la madre de Alex no los apresuró a salir. Sirvió más té y dejó que la habitación se mantuviera cálida y lenta, como si el tiempo mismo fuera más suave durante el té. Henry durmió en el hombro de Tuna. Su respiración, incluso sus manos se relajaron. Lo dejó para una siesta apropiada. La madre de Alex dijo, «Lo has estado cargando». Desde la mañana,
Tuna dudó y luego asintió. Llevó a Henry al pequeño dormitorio. Lo recostó sobre la colcha y metió el borde de la manta bajo su barbilla. Se movió una vez y luego se acomodó de nuevo como si la casa hubiera acordado mantenerlo callado cuando Tuna regresó. La madre de Alex estaba limpiando el mostrador. Tuna dio un paso adelante. Por costumbre puedo hacer eso. Tuna ofreció. La madre de Alex negó con la cabeza sin levantar la vista. Siéntate, Alex, se apoyó ligeramente contra la puerta. Y agregó en voz baja, solo siéntate así. Tuna se sentó, manos alrededor de su taza, dejando que el calor se moviera hacia sus dedos. Por un momento se sintió incómoda, como si estuviera haciendo algo mal al descansar. Luego miró el rostro tranquilo de la madre de Alex y se recordó a sí misma que ser cuidada también era parte de la familia. La madre de Alex se sentó frente a ellos. Miró a Alex primero, su expresión gentil pero directa. Este año dijo, «No cargas todo sola, Alex». Intentó responder automáticamente. «Estoy bien». Su madre lo miró tranquilamente. «Bien es lo que dices. Cuando quieres que todos dejen de preguntar, soy tu madre, no me detendré». La mandíbula de Alex se tensó y luego se relajó. «Lo estoy intentando», dijo. «Intenta con estructura», ella respondió. «Come a tiempo, duerme cuando puedas, pide ayuda cuando la necesites». Alex asintió una vez. La forma en que asentía cuando aceptaba una regla. Tuna escuchó y luego habló en voz baja. «Cuidado de no hacer la habitación pesada, quiero mantener la paz para Henry», dijo. «No quiero que nuestra casa se sienta como si siempre estuviéramos esperando problemas». Alex se giró hacia ella dándole toda su atención. «Puedo manejar cosas reales». Tuna continuó solo. «No quiero que el miedo se convierta en nuestra rutina». La madre de Alex asintió con aprobación. «Buenas palabras», dijo ella. «Claro, no fuerte». Alex tomó su taza y la dejó de nuevo. «Te escucho», le dijo a Tuna. «Me encargaré de lo que tenga que manejarlo con calma de la manera correcta». Los hombros de Tuna se aflojaron. «Eso es todo lo que pido». La madre de Alex vertió un poco más de té en la taza de Tuna que en el té caliente de Alex. Mente clara dijo. «Así es como se mantiene una casa estable». Se volvió hacia Tuna. «Y no te demuestres a ti mismo este año, ni a los vecinos ni a tus propios pensamientos. La fuerza de una madre es mantenerse firme, no estar ocupada». Tuna tragó saliva. Los ojos cálidos. «Estoy aprendiendo». La madre de Alex se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita a la mano de Tuna una vez. «Aprende lentamente, está bien». La tarde transcurrió en pequeños momentos. La madre de Alex sacó un plato de cacahuetes tostados y jengibre dulce. Insistió en que cada uno tomara un trozo para un dulce comienzo. Luego se rió cuando Alex intentó negarse por costumbre. «Es mi casa», le recordó. «Escucha». Alex tomó el jengibre masticando lentamente. Y Tuna sonrió al ver lo obediente que parecía cuando no estaba a cargo. Hablaron de cosas ordinarias, qué parientes ya habían visitado, qué comida sabía mejor, el primer día si el viento se volvería más frío por la noche. La madre de Alex le preguntó a Tuna sobre los macizos de flores junto al camino, y Tuna le explicó que quería que crecieran más para la primavera. Alex escuchó en silencio ocasionalmente, añadiendo un detalle práctico como ¿dónde se quedaba el sol más tiempo en el jardín antes de que se levantaran? La madre de Alex empujó un tazón pequeño hacia Alex, peló una mandarina, dijo para Loki Alex. Parecía que quería negarse de nuevo, pero obedeció. Peló con cuidado separando las rebanadas. Luego colocó la primera rebanada en el plato de Tuna. Sin pensar, Tuna hizo una pausa sorprendida. Luego sonrió y se la comió. «Mira, la madre de Alex dijo cosas pequeñas. Eso es lo que mantiene a la gente unida».
Alex sostuvo los ojos de Tu-Na por un segundo y Tu-Nana asintió simple y firme. Henry suspiró en el dormitorio y la casa permaneció apacible cuando Henry hizo un pequeño sonido desde el dormitorio. Tu-Na se puso de pie inmediatamente y luego se detuvo. La madre de Alex levantó una mano. «Lo comprobaré», dijo que regresó un minuto después, sonriendo. «Todavía durmiendo, es un buen bebé». Tu-Na exhaló la tensión dejando sus hombros nuevamente. Alex la observó y dijo en voz baja: «Mira, puedes respirar». A última hora de la tarde, la madre de Alex preparó un pequeño recipiente de sopa para Tu-Na para mañana. Dijo que para que no te saltes las comidas. Tu-Na empezó a negarse, pero luego recordó la lección de la mañana y aceptó con ambas manos. «Gracias». La madre de Alex asintió satisfecha. «Ahora vete antes de que haga frío». Recogieron sus cosas. Alex llevó la bolsa en el recipiente. Tu-Na levantó a Henry con cuidado, asegurándose de que se mantuviera caliente. La madre de Alex los acompañó hasta la puerta y enderezó el borde de la manta de Henry con los mismos dedos cuidadosos que usó en el altar. «Feliz Año Nuevo», le dijo a Tu-Na. «Mantén tu casa caliente. Feliz Año Nuevo». Tu-Na respondió «Gracias por hoy». Alex inclinó la cabeza ante su madre. «Volveré pronto, vienes cuando puedas respirar», dijo que no solo cuando te veas obligado. Alex asintió y no discutió. El viaje de regreso fue tranquilo, no tenso. Henry volvió a dormirse arrullado por el movimiento. Tu-Na se recostó y observó los últimos rayos de la tarde deslizarse por la ventana. Alex condujo con paso firme. Su rostro se calmó en una luz roja. Su teléfono se iluminó con una llamada perdida de un número desconocido. Miró a luego, bajó la pantalla sin hacer comentarios y siguió conduciendo cuando cambió la luz. Cuando llegaron a la casa de Tu-Na, Alex aparcó cerca, la ayudó a llevar a Henry adentro y puso la sopa en la mesa de bambú. No enumeró reglas, solo dijo: «Envíame un mensaje de texto cuando Henry esté abajo y tú estés descansando». Tu-Na asintió. «Lo haré». Alex tocó el borde de la manta de Henry una vez y luego dio un paso atrás. «Feliz Año Nuevo», dijo suavemente. «Feliz Año Nuevo», respondió Tu-Na. Alex se fue con una última mirada a la puerta y luego se fue. Tu-Na se quedó dentro de su casa escuchando la respiración de Henry, sosteniendo el calor de las palabras de la madre de Alex en su pecho. El mundo exterior podía ser incierto, pero hoy le había recordado algo. La paz constante se podía practicar un día ordinario y cuidadoso a la vez después de un cálido almuerzo de Año Nuevo. La madre de Alex mantiene a Tu-Na y a Alex en la calma de su hogar. En lugar de apresurarlos, insiste en que Tu-Na descanse, ayuda a controlar a Henry y suavemente desafía a Alex a dejar de cargar con todo sola. Tu-Na comparte su propia esperanza para el año. Quiere paz para Henry y una vida normal, sin miedo a convertirse en su rutina diaria. Alex escucha atentamente y promete manejar las cosas con calma y de la manera correcta, sin dejar que la preocupación se apodere de su hogar. La tarde continúa con pequeños detalles reconfortantes, té dulces, conversaciones sencillas y pequeños gestos que hacen que Tu-Na se sienta incluida antes de irse. La madre de Alex envía a Tu-Na a casa con un recipiente con sopa como cuidado, no caridad. El episodio termina suavemente cuando Alex lleva a Tu-Nana y Henry a casa sin tensión, pidiendo solo un pequeño mensaje cuando estén instalados, mientras Tu-Na lleva la calidez de las palabras firmes de la familia a su propia casa. Con xin mẹ, những ngày con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa.
không gian nhật. Tiếng gặp của cả hai vang trong sự im lặng. Bà Lan nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn. Cuối cùng gật đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, Linh mình vào một mẹ. Đôi vai run rẩy, nước tuôn xối xả. Nhưng ở sau màn nhẹ nhàng đôi mắt, cô ấy như người tia nhìn lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một cảnh góc chậm. Ánh mắt Linh lóe sáng trong bóng tối, rồi nhìn chiếc đồng hồ tích tắc vang vọng. Linh thực sự muốn giữ lại công việc, hay cô đang bắt đầu cắm cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?